Apreciados todos, queridos todos, colegas, alumnos, Avelina, perdón, ha tenido el detalle de invitarme a presentar a Mercedes Montesinos, y muchas gracias a Avelina y a todos los que se han molestado en venir o que tienen interés por estas cuestiones. Mercedes Montesinos la doctora Mercedes Montesinos es licenciada en Biología por la Complutense de Madrid y también en Farmacia. Y ya por aquellos años nos conocimos, porque la licenciatura de Biología y de Geología, yo soy geólogo, la licenciatura de Biología y de Geología en realidad se acababan de separar hacía muy poquito, porque antes todos los catedráticos, los grandes catedráticos geólogos de la Complutense y biólogos, en realidad habían estudiado ciencias naturales, ¿sí? O sea que eran de una formación más amplia, podríamos decir, que lo que es en la actualidad. Yo mismo cursé botánica, zoología y luego naturalmente las paleobotánicas, paleozoología, paleontología, etcétera. Y Mercedes Montesinos cursó cuaternario y paleontología humana, ¿no? En cuaternario y paleontología humana organizamos un viaje al Senegal y a Mauritania por los años 60. Y entonces, pues ya la intención, una de las intenciones primeras, era lo que ahora se llama el cambio climático. Porque claro, lo que hicimos fue ver los depósitos que hay en Nouakchott, los depósitos cuaternarios de Nouakchott, en la costa, bastante alejados, perdón, de la costa de Mauritania, y hacia el interior. Y ya habían sido publicados estos depósitos hacia 1910. Lo que pasa que hacia esas fechas Mauritania en realidad se llamaba Senegal y Marruecos era lo que se llamaba la Mauritania, ¿sí? O sea que también han cambiado un poco las localidades geográficas en cuanto a las publicaciones antiguas. Y luego, otra de las cosas que estuvimos viendo fue la colección de l'IFAN, que era el Institut Français de l'Afrique Noire, ¿no? El Instituto Francés del África Negra. Y se llama francés, luego ya fundacional, porque conservaron las siglas, cambiando simplemente el sentido de una inicial. Bien, quiero decir que ya entonces, hace muchos años, había una intencionalidad de investigar, de averiguar las cuestiones que eran la causa de la migración de faunas africanas incluso hasta el Mediterráneo, ¿sí? En el último interglacial, los depósitos del Mediterráneo, en realidad, al principio, en 1914, fueron llamados por Issel les couches à strombes, ¿sí? Las capas con strombus. Y los strombus viven como género en todos los mares cálidos y como especie, en concreto el Strombus bubonius, pues en el Golfo de Guinea, ¿sí? Teniendo su límite sur en Angola y su límite norte en Dakar, justamente en Dakar, y en las Islas Cabo Verde. Bien, después de eso, Mercedes Montesinos hizo oposiciones, ¿sí? Y entonces ha hecho una cosa que yo estoy completamente en contra, y en contra del Banco Mundial y de todos sus secuaces, que fue trabajar y no parar de trabajar, ¿sí?
entonces fue reclamada de la Junta de Energía Nuclear por el Ministerio de Medio Ambiente, y allí es la que ha intentado luchar para que los políticos de todas clases que han sido sus jefes no se equivocaran demasiado. Bueno. Bueno, y entonces, bueno, que ha sido una gran colaboradora para todo esto y ha ocupado cargos, por ejemplo, coordinadora del área del gabinete del secretario general para la prevención de la contaminación y del cambio climático, coordinadora del área del gabinete de la Secretaría de Estado del Cambio Climático, coordinadora del área del gabinete de la Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Estado de Medio Ambiente, y unidad de apoyo a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, ¿sí? Ella tenía algo dentro, ¿no? Que dicen, yo no pude hacer en mi momento mi tesis doctoral, que en realidad la tenía hecha, la tuvo hecha hace ya muchos años, pero las circunstancias estas, repito, de trabajo y de servicio le habían impedido hacerla, y ahora pues se vino con nosotros, nos eligió para hacer su tesis doctoral, y entonces es ella la que les va a hablar de la tesis doctoral, no yo, sí, claro. Vale. Vale. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Felipe. Bueno, está visto que... Perdona, ¿puedo decir una cosa más? Sí, claro, faltaría más. Que quería decir, me he acordado al ver a Abelina, que me dice que la paleontología, que es muy importante, porque la paleontología, como ustedes saben, nadie le ha dado importancia nunca, ni los políticos, aquí, a pesar de que han venido famosos como Lyell y a estudiarlo y publicar los depósitos de las palmas, pero aquí las administraciones han pasado olímpicamente de toda la cuestión paleontológica, de toda la cuestión de fósiles, y también la propia universidad, hasta cierto punto, ¿no? Entonces, bueno, lo que le quería decir con respecto a la paleontología es que da una visión nueva a la gente que sabe paleontología, ¿sí? Por ejemplo, 2 puntos. Pongo 2 ejemplos nada más. 2 ejemplos. A ver si me acuerdo uno de ellos. Que lo dice todo el mundo. Dice, ¿quién fue antes, el huevo o la gallina? No sabes no tienes ni idea de paleontología. Porque las gallinas son aves. Las aves ponen huevos, ¿sí? Los antecesores de las aves son los reptiles. Los reptiles ponen huevos. Luego, el huevo es siempre anterior a la gallina. Y el que no lo sabe, porque tonto es, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, el otro día vi en internet una foto con un humano nuestro que tenía 8 dedos en cada uno de los pies y en cada una de las manos. A mí me hubiera gustado preguntarle a cada uno de ustedes qué piensa de eso, ¿no? Pues sencillamente, hace 350 millones de años, los primeros peces que salieron del mar tenían 8 protodedos, ¿sí? Y luego, en unos pocos millones de años, de 8 pasaron a 5, que es la extremidad pentadáctila de los tetrápodos terrestres, incluidos los tetrápodos terrestres, desde luego todas las ballenas y todas las serpientes, aunque no tengan patas, y todas las aves, ¿sí? O sea que este es el quiridio, la mano, ¿sí? Te quiero. Sí, señor. Te quiero agarrar, quieres decir. Sí, las dos cosas. Sí, te quiero agarrar. Y agarrar también viene de garra, ¿sí? O sea que tubos digestivos con 4 patas, eso es lo que somos. Siempre comiendo y lo contrario. Bueno, ya. Gracias a todos, ya. Muchas gracias, Joaquín, por la presentación, que como habéis podido comprobar no tiene ningún mérito después de conocernos desde que yo tenía 17 años y tengo 68. Sí le agradezco las palabras que ha dirigido en relación conmigo, porque tiene razón. O sea, soy masoca, llevo 44 años de administración machacándome todos los días, y como un director general que yo tenía siempre me decía,
que Dios te lo pague, porque lo que es la administración, pues ya hemos visto en lo que nos paga a todos los que estamos aquí, y os pagará el día de mañana a los que no seáis funcionarios la administración. O sea, que ya venga a quitarnos privilegios, no solamente las pagas extraordinarias, sino los días de moscosos que nos hemos ganado por canosos, y que en realidad esos días nos los habían dado porque no podían pagarnos dinero. Entonces, pues está claro que yo tenía 15 moscosos, pues ahora me han dejado con 3, como a muchos de los que estamos aquí. Entonces, cuando yo me puse en contacto con Avelina y me había dicho que había creado este foro de intercambio de conocimiento, este ciclo de promoción de la ciencia, a mí me encantó la idea, porque a la vista está, ¿no? Pelo blanco, 68 años, y yo me entusiasmé con la idea y con la iniciativa de hacer la tesis cuando tuve la suerte de caer en manos, y digo caer en buenas manos, como las de Antonio, Per, Alex, Joaquín y Tachi, que me animaron a empezar por el principio, porque lógicamente cuando yo hice aquella tesis que tenía 24 años, nunca se me ocurrió, porque con el trabajo no pude continuarlo, pues convalidar las asignaturas, y entonces tuve que empezar por el principio, y tuve la suerte de encontrarme pues gente como Pedro Sosa, como Luis Felipe, como mi señora de los Rodocitos, o sea, que me tocó trabajar bien trabajada, Susi. Pero no me he arrepentido. ¿Por qué? Pues porque en los últimos 24 años que yo estaba en la administración, pues empecé haciendo informes, asesorando a los que teníamos al lado, pero lógicamente luego te mandan a la gestión. O sea, tienes que gestionar. Y eso, pues te gusta, pero no te gusta. Y sí, que caí en las garras de la Junta de Energía Nuclear, que me dieron una formación buenísima, porque estaban los militares cuando yo llegué allí. O sea, allí éramos todos cuadriculados, pero te enseñan a pensar, aunque no lo creáis, te enseñan a pensar y a comprometerte con el trabajo. Cuando fue la primera, pues cuando entramos ya en Europa y había que hacer la primera reunión, que España era presidencia, pues me rescataron de la Junta para ir a echar una mano al Ministerio, porque entonces el medio ambiente estábamos en lo que era el Ministerio de Obras Públicas, o sea, ingenieros de caminos. A ver, hablarles de impacto ambiental a ingenieros de caminos, hablarles de las cosas que había que hacer. O sea, que quiero decir que hemos tenido en este devenir de los tiempos, que dirían los cursis, que irnos adaptando. Y cuando yo vi la posibilidad, que yo además había investigado en el campo de la radioecología, la posibilidad de dejar durante un tiempito, y luego por las noches cuando llegaba a mi casa, dedicarme a lo que realmente me gustaba, que era la investigación, o sea, aunque fuera sobre papel y poder colaborar con esta universidad, me quedé encantada. Cuando Avelina me dijo, ¿podías dar unas charlas para animar a los chicos? Digo, solamente mi presencia. O sea, está claro que no hay que rendirse nunca. Posibilidades todo, y todo depende del esfuerzo que uno ponga. Entonces, yo la charla la he dividido en 2 partes, fundamentalmente, porque claro, yo lo que he hecho en la tesis bajo la dirección de Antonio y de Joaquín es estudiar, pues, 2 fósiles, dos cositas que estaban ahí, y esto ¿a qué nos lleva? Bueno, pues a partir de ahí os voy a contar qué pasó aquí en Canarias, que sí que ha habido cambio climático. Os voy a contar un poco lo que se sabe de los avances del cambio climático, voy a empezar por ahí. Y entonces siempre digo una cosa cuando doy una clase sobre medio ambiente, que viene al hilo de lo que ha dicho Joaquín. O sea, el presente que estamos viviendo se ha desarrollado a partir del pasado. Todo lo que ha ido ocurriendo en nuestro pasado influye en nuestro presente, para todas las cosas de la vida. Pero es que nuestro futuro depende de lo que hagamos durante el presente. Y para el tema del cambio climático, para el tema del medio ambiente, exactamente igual. Siempre cuento una cosa, y es que cuando doy la clase esta de medio ambiente, y perdonadme, hay una cosa que está muy clara. Cuando en Europa, en nuestro país, se sufrieron durante el siglo XX las 2 grandes guerras. Y entonces, ¿qué sucedió? Que los políticos, independientemente de quién fuera, se encontraron con países desestructurados, familias que faltaban generaciones, no había puestos de trabajo y había ciudades destruidas. Y lo primero que tuvieron que hacer cada uno en su país era reconstruir el país, crear puestos de trabajo y asentar población. Entonces, ¿cuál era el problema?
Pues que el medio ambiente no le importaba a nadie. Y de ahí vino el bloom industrial. Y de ahí vino que poquito a poquito nos vamos cargando todo. Entonces, en la conferencia de Estocolmo del año 72 se da la voz de alarma, empieza el informe de la Brundtland y el Club de Roma, y entonces ya empezamos a manejar el concepto del desarrollo sostenible. Pero ¿eso nos lleva a que realmente estamos concienciados? Pues no sabemos. ¿El cambio climático es una cosa nueva? No, no. La Tierra es un planeta vivo, la Tierra se defiende, ahí tenemos todas las glaciaciones. Todos sabemos que cambio climático ha habido siempre y que siempre habrá. Ahora, lo que hay que ver es la influencia antropogénica, hasta qué punto nos lleva. Entonces, os he dividido la charla, y procuraré ser rapidiña, en dos partes: lo que es el cambio climático y lo que he hecho de mi tesis, que lo pasaré así por encima. Bueno, pues este es nuestro planeta, y aquí estamos, pues vistos desde la Luna. Parecemos alguien, ¿no? Pero no parecemos nadie. Dentro de nuestra galaxia estamos ahí, o sea que en realidad no somos nadie. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Pensar globalmente y actuar localmente, que nuestro paso por la galaxia es ya. O sea, nuestra vida, por mucho que vivamos, no somos nadie. Entonces, ¿qué es y qué sabemos del cambio climático? Pues lo que en realidad sabemos es que la humanidad en su conjunto ha aumentado las emisiones y concentraciones de gases de efecto invernadero, que siempre han existido de una forma natural en la atmósfera. Pero si este aumento no se frena, la intensificación del efecto invernadero podría conducirnos a un cambio climático no natural, irreversible a corto plazo y, lógicamente, nocivo para la vida humana y la naturaleza, la vida humana tal y como la conocemos ahora. ¿Cuáles son las causas de los cambios del clima? Tenemos causas externas y causas internas. En cuanto a las causas externas, tenemos variaciones en los parámetros orbitales, los ciclos de Milankovitch, que unos están de acuerdo con ellos, otros no, variaciones en la irradiancia solar, los ciclos solares, y luego los meteoritos, debido a la presencia del polvo interestelar. Luego tenemos internas, como son el vulcanismo, aerosoles de origen diverso, que son naturales no volcánicos o bien producidos por la actividad humana. Cambios en la concentración de gases de efecto invernadero, también pueden ser de origen natural, pero también los producimos el ser humano. Y cambios en la superficie terrestre, la desertificación, la deforestación, los cambios del albedo, todo eso, mucho es causa y tenemos la culpa el ser humano. Esto es un ejemplo que os he puesto de los parámetros orbitales de Milankovitch, y esto pues sería los portamientos radiativos, qué radiación solar recibimos, cuál se refleja y cuál es la radiación terrestre emitida, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los gases comunes de efecto invernadero? ¿Cuáles son los orígenes y la contribución al calentamiento de la atmósfera? Pues tenemos fundamentalmente 4 tipos de gases. El CO2, que las fuentes principales son la quema de combustibles fósiles y la deforestación, y que contribuyen al calentamiento global en un 55%. Los clorofluoroscarbonos y los gases afines, que vienen de diversos usos industriales, refrigeradores, aerosoles de espuma, solventes, y luego la agricultura intensiva, eso contribuye en un 24%. Tenemos el metano, la minería del carbón, las fugas de gas, la deforestación, la respiración de las plantas y los suelos por efectos del calentamiento global, y la fermentación entérica, es un 15%, y el óxido nitroso, o sea, la agricultura, la forestería intensiva, la quema de biomasa, los usos de fertilizantes, la quema de combustibles fósiles, ¿no? Eso es lo que menos afecta. Entonces, ¿dónde es la procedencia y del destino del CO2? En geratoneladas por carbono por año, vemos quién lo produce. Pues combustibles fósiles y cemento tenemos 5,5 gigatoneladas. La deforestación tropical, 1,6. El total de emisiones antrópicas, 7,1. ¿Pero dónde acaba? Pues se acumula en la atmósfera un 3,3, se fija en los sistemas oceánicos un 2 más o menos, y en la fijación de los sistemas terrestres un 1,8%. Esto es un claro ejemplo de donde nos lleva la civilización, la contaminación lumínica. Aquí sí que podemos saber exactamente cuáles son los países
que más contribuyen, que más contribuyen a este calentamiento global. Y está claro que somos los países desarrollados más lo que más aportamos. O sea, todos los Estados Unidos, pues un 30,3%, la Unión Europea un 27%, ya todos los países que no son subdesarrollados, pues esto es lo que contribuimos al calentamiento global. Entonces, ¿qué es lo que se prevé que va a pasar con el cambio global? Va a haber diferencias de temperaturas, va a haber aumento del nivel del mar, va a haber variación en las precipitaciones. ¿Y esto qué nos va a provocar? Pues impactos en la salud, impactos agrícolas, impactos forestales, en los recursos hídricos y todo lo demás, ¿no? Y en los bosques y demás. Entonces, a nosotros, bajo el punto de vista de lo que nosotros tratamos de plasmar en la tesis que yo realicé, era qué es lo que realmente modifica el nivel del mar. Pues ¿qué nos va a modificar el nivel del mar? 3 causas principales. La expansión térmica. O sea, la expansión térmica es uno de los principales contribuyentes a los cambios históricos en el nivel del mar. Entonces, se prevé que aportará el mayor componente al aumento del nivel del mar en los próximos 100 años. Las temperaturas de las profundidades de los océanos cambian muy lentamente. Por lo tanto, la expansión térmica pues continuaría por muchos siglos. La distribución geográfica del cambio en el nivel del mar es resultado de la variación geográfica, de la expansión térmica, de los cambios de la salinidad, de los vientos y la circulación de los océanos. Y también modificará el nivel del mar cuando la masa de agua oceánica aumenta o nos disminuye. Entonces, ¿cuáles son las causas del aumento del nivel del mar? Pues será en función de la fuente y de los cambios observados. En esta transparencia de aquí lo que podemos ver son los cambios observados en la temperatura media de la superficie, en el aumento medio del nivel del mar, según datos medidores de mareas, que se ven en azul, se ve muy mal en la transparencia, y en satélite. Estos son datos del panel intergubernamental del cambio climático, y la disminución de la capa de nieve en el hemisferio norte durante el periodo, ¿no? Durante el periodo marzo-abril, siempre se coge el mismo periodo, marzo-abril. Entonces, si nosotros vemos cuál es la comparación de los cambios observados, pues tenemos los cambios por todos los continentes, como podéis ver, que el que más, desde luego, se ve es en Estados Unidos y en Europa. Luego, ¿cuál sería el cambio global abajo? El global de la Tierra y el global del océano. Normalmente esto se ha hecho con simulación, con modelos matemáticos. Entonces, cogiendo una serie de datos, vemos que si no existiera la actividad antropogénica, nosotros la línea normal sería el azul. Pero si ya tenemos en consideración la acción antropogénica, pues nos dispararíamos, ¿no? Entonces, como podéis ver, a lo largo de todos estos años, los modelos predicen que va a haber una gran variación. Entonces, ¿cuáles son los cambios climáticos que están previstos para el futuro? Pues están previstos para el futuro que aumente la temperatura global media de 1,4 a 5,8, que disminuya aún más la superficie emergida del hemisferio norte y que aumente la capa de hielo del océano Antártico, que el nivel del mar aumente de 9 a 88 centímetros y que se den otros cambios e incluso haya un aumento de algunos fenómenos meteorológicos extremos. Siempre hemos dicho que había cambio de estacionalidad, pero lo de los cambios de temperatura abruptos, yo cuando era pequeña en Madrid había 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Ahora pasamos del bikini al abrigo de piel, pero no pasamos solamente del bikini al abrigo de piel, que de repente en octubre, no, es que nos pasa por semanas. La semana pasada, por ejemplo, en Madrid hemos tenido máxima de 20 y tantos grados. Bueno, yo ayer para venir aquí salí a 2 grados. Quiero decir que son esos cambios abruptos de la temperatura. Canarias siempre ha tenido un clima privilegiado. ¿Me queréis contar qué hacemos en el aeropuerto de Gando a las 7 de la tarde con casi 30 grados? No es normal. Ni siquiera lo hemos tenido en agosto, que yo veraneo aquí. Entonces, quizá el cambio climático nos lleve a estos fenómenos meteorológicos extremos a lo largo. Todo esto estamos hablando a largo plazo, ¿no? Pero alguna representación de ello, pues ya tenemos, ¿no?
Entonces, para prever el cambio, los escenarios del clima futuro, pues la gente del panel intergubernamental del cambio climático, que sabéis que hay gente totalmente defensora de los trabajos realizados por el panel intergubernamental de cambio climático y otros totalmente detractores. O sea, porque claro, al experto que no lo han metido dentro del panel, pues se ha enfadado. Y entonces, como se ha enfadado, pues vaya usted a saber, pues claro, lo rebate. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Vaya usted a saber. O sea, en esta vida todo pasa igual, que cuando nos dejan fuera de algo, entonces la manera es arremeter contra el que está dentro. Bueno, entonces, el panel intergubernamental de cambio climático tiene una serie de escenarios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto es una fuente bastante conocida. Entonces, tenemos una sociedad, ¿no?, que cada vez somos más habitantes en la Tierra. O sea, tenemos que tener en cuenta la demografía, el desarrollo de la sociedad y la energía que consumimos. Entonces, teniendo en cuenta estos factores, sabemos las emisiones que producimos. Estas emisiones, tenemos carbono, entra dentro del ciclo del carbono. Entonces, nos da una serie de concentraciones. Entonces, tenemos con un balance planetario de la radiación, llegamos a los forzamientos radiactivos, se hacen modelos de un sistema climático, se predice el clima futuro. Y entonces vemos los modelos de los impactos. Entonces, con esta modelización y con estos mimbres, entonces el panel intergubernamental nos da una serie de escenarios. Escenarios que irían desde una sociedad, tenemos que decir, señores, ¿existe el cambio climático? Existe. Nos plantamos, pensamos qué hacemos, qué modelo de vida quiero yo, qué entiendo por calidad de vida, qué entiendo por bienestar social. Porque el estado de bienestar que teníamos ahora nos ha llevado a tener 5 millones, o sea que tampoco debía ser muy bueno, 5 millones de parados, ¿no? Bienestar, calidad de vida. Entonces, en función de estos escenarios que prevén, con la transparencia que les explicaba anteriormente, hay una mejor estimación del cambio de la temperatura. O sea, cada sociedad tiene que elegir cómo quiere vivir. Entonces, en función de estos escenarios, sabemos cuál va a ser la emisión, que va a incidir en la temperatura, y entonces tenemos las curvas de cómo va aumentando el nivel del mar en función del escenario que nosotros hayamos elegido. Entonces, ya partiendo un poquito de mi tesis, y para no hacerme muy pesada, pero que lo voy a hacer, aquí les he puesto esta interrogación. ¿Pero las Islas Canarias han sufrido cambios climáticos? Por supuesto. ¿Cómo no va a haber sufrido cambios climáticos? Planeta Tierra ha sufrido cambios climáticos desde que empezó la vida en el planeta Tierra, desde que estuvo hasta. Entonces, nosotros hemos elegido, para mi tesis y para poder ver exactamente qué es lo que pasaba, pues elegimos dos fósiles. Uno era la Sarcostrea cuculata de Bohr y la otra el Harparrosia de la Mar. Entonces, estos vienen fundamentalmente de los mares del Golfo de Guinea, y aquí nos los hemos encontrado fósiles en depósitos marinos de aquí, de las Islas Canarias. Entonces, ¿esto qué nos permite? Que comparemos los dos interglaciares donde ellos estaban vivos con el interglaciar actual. ¿Por qué hemos elegido estas especies? Pues porque son paleoindicadores. ¿Por qué lo vamos a hacer mediante teledetección? Porque nos da una idea de qué temperaturas podemos tener. O sea, sabemos que probablemente el último interglacial y el penúltimo gran interglacial probablemente son los más parecidos al actual, y que Canarias tiene estos depósitos, que evidentemente aquí están fósiles, pero que un poquito más para allá, como son las islas de Cabo Verde y como están vivas. O sea, que están vivitas y coleando. Luego, porque estas dos especies son atribuibles cada una a un periodo interglacial, y una vez que hemos contrastado su presencia en Canarias, conocemos su hábitat actual, hemos tenido la posibilidad de inferir a partir de las condiciones que requiere para su existencia las del Pleistoceno, y para eso que hemos utilizado la teledetección. ¿Vale? Bueno, entonces nosotros hemos realizado el contexto geográfico va desde Canarias a Angola, ciñéndonos fundamentalmente al Golfo de Guinea. Bueno, esta es la geología de las Islas Canarias.
Muy probablemente todos saben que las Islas Canarias surgen por un lento movimiento sobre un punto caliente activo desde hace más de 20 millones de años. Hay registros sedimentarios que evidencian cambios climáticos durante los últimos 5 millones de años. Entonces se dan fases cálidas, que hay terrazas marinas que están intercaladas con paleosuelo, lo cual indica que había un clima árido con intervalos húmedos. Y luego se dan una serie de episodios áridos porque hay depósitos eólicos y calcretas. Y luego hay algunos depósitos marinos que contienen la Sacostrea cuculata y el Arpa rósea, que en la actualidad habitan en la costa occidental de África y en las islas del Atlántico Oriental. Entonces, la Sacostrea cuculata nosotros la hemos encontrado viva, o sea, descrita por algunos ejemplares y descrita con una cantidad de literatura increíble, viva de Angola a Ghana y en las islas de la Ascensión. Y fósiles están en Canarias, en Gran Canaria, en la costa de Arucas, en la Granja del Cabildo, y en Lanzarote, en el yacimiento de Piedra Alta. Bueno, estos son los yacimientos que los voy a poner muy deprisa. Si alguno tiene interés, pues los podemos analizar más detenidamente. Esto es el yacimiento de Cardones en Gran Canaria, que tiene todas las características del estudio geológico, y esto es el yacimiento de Lanzarote. Y estos son, bueno, pues para que vean cómo estaban los diferentes campos. Aquí sí que es importante ver que ahí teníamos exactamente en el yacimiento una Sacostrea cuculata que no pudieron sacar porque se rompía, o sea, se quedó ahí. Entonces, los fósiles canarios, pues esta es la Sacostrea cuculata del Barranco de Cardones. Sabemos que es una Sacostrea cuculata, luego veremos por qué, porque a diferencia de los demás, se caracteriza porque tiene el talón o rostro, forma un ángulo recto con el resto de la valva, y eso es una característica típica de la Sacostrea. En cuanto al arpa, pues las tenemos vivas de Angola a Senegal, y en las islas tenemos en la isla de la Ascensión a Cabo Verde. Y entonces fósiles tenemos en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Entonces, bueno, en Gran Canaria está en Arenales de Santa Catalina, que ya no existe porque han construido encima. ¿Qué es lo que han construido, Joaquín? No es un aparcamiento. Bueno, hay una construcción. Los depósitos van desde de los el Arenales. último sitio donde aparecieron fue en los túneles de Luengo. De Luengo. O sea que están debajo del estadio ese abandonado que hay. El estadio, que eso es lo que no me sabía. Y llegan también aparecieron la última vez, posteriormente, cuando se hizo los aparcamientos del materno. Eso. ¿Sí? Porque estaba lleno de hospital insular. Las dos veces acudí a las más altas ¿Esferas? Esferas para que, es que aquí va todo lo bruto, que se paren las obras, no, para que dejaran una parte que se pudiera visitar en algún congreso, por gente que estuviera interesada por estos depósitos que, repito, fueron descritos por primera vez en 1865 por Lyell, ¿sí? En la 6ª edición de su libro, Elementos de Geology. Y no hay respuesta, ¿no? La primera vez era el Partido Socialista el que tenía la responsabilidad, y la segunda vez era el Partido Popular. O sea que no, aquí no interesa para nada que sea realmente canario y cultural, ¿sí? Bueno, como pues no sea una ISA. Sigo con la ISA, vale. Y luego en Fuerteventura están en Matas Blancas y en las playitas, y el Lanzarote en Matagorda o Guacimeta, que también ha desaparecido el yacimiento, y en Punta Penedo. Entonces, bueno, pues aquí tienen lo que dice Joaquín, cómo está el corte y todo lo que han construido por encima, o sea, Lyell, y luego tenemos en Matas Blancas y en las playitas, que bueno, normalmente los ejemplares, el que los ha recolectado ha sido el doctor Meco. Y bueno, esto es Fuerteventura, y también que esto ha desaparecido también, el de Guacimeta, ¿no? Estos son los diferentes. Entonces, si vemos la comparación de los fósiles canarias de Arpa rósea con el actual, pues con ejemplares actuales, pues vemos que efectivamente que no cabe ninguna duda de que son estos ejemplares.
Y bueno, ¿cuál ha sido la evolución de las condiciones bioclimáticas en las Islas Canarias desde hace 240.000 años a la actualidad? Estas transparencias son gracias a la gentileza de mi director de tesis, de Joaquín, que las tiene publicadas y que yo me las he apropiado. Entonces, como vemos, el nivel del mar durante el Pleistoceno superior, pues había una elevación del mar de 12 metros en Las Palmas sobre el nivel actual. Había paleosuelos y depósitos marinos que estaban intercalados con dunas. Luego, por la edad de la colada del Telón, pues sabíamos que había paleosuelos lateríticos en relación con piroclastos alterados. Esto indicaba que había una gran humedad y una temperatura muy elevada que permitía el desarrollo de la vegetación. Y luego, bueno, pues había un efecto resorte de las terminaciones paleotemperaturas deducidas de la fauna senegalesa presente en Canarias y el Mediterráneo. Entonces son condiciones oceánicas que estamos viendo que se están reproduciendo en la actualidad. Entonces, aquí abajito, pues tenemos las temperaturas, las alturas de los niveles del mar que habían sufrido, ¿no? Entonces, las variaciones climáticas en los últimos 420.000 años nos van desde el estado isotópico marino 11.3 al 5.5. Entonces, ahí hemos señalado que en diferentes colores lo que corresponde al periodo húmedo, al periodo cálido, al depósito marino que tiene fauna senegalesa, el periodo árido cálido, que había calcretas, y luego el periodo árido frío, que era más bien prolongado. Entonces, según esto y según la evolución y la consecución de todo lo que va pasando, pues está por venir el árido cálido que precedería a una futura glaciación, porque evidentemente nuestro destino es una nueva glaciación. No lo veremos, pero esto pasará, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál era la fluctuación del nivel del mar en Canarias en el último interglaciar? Bueno, pues en los depósitos que son atribuibles al periodo isotópico marino 5.5, este era un paso forzoso hacia el Mediterráneo de la fauna senegalesa, que ya describió Lyell, ¿no?, en 1865. Y entonces, ¿pero qué pasó? Que se tomaron por pleistocenos los depósitos miopleocenos de Fuerteventura y Lanzarote. Estuvieron mal datados, no era pleistoceno, eran otra cosa, ¿no? Eran depósitos miopleocenos. Entonces, claro, no pudimos confirmar el modelo mediterráneo, pues se quedaba sin confirmación. Había un yacimiento con centenares de Strombus bubonius, que los había descrito el profesor Meco en el año 75, y se hicieron dataciones urano-torio entre 1985 y 2002 en 4 laboratorios. Pero claro, no nos servían para distinguir estadios, subestadios o eventos isotópicos próximos, porque los resultados sobre las conchas adyacentes pues daban muy diferentes tipos de antigüedad, ¿no? No nos servían. Entonces, en cuanto a la altura de los depósitos, pues vimos que en Las Palmas tenían 12 metros sobre el nivel actual del mar. En el norte de Lanzarote, pues era más 9 metros. Pero es un área que está afectada por erupciones volcánicas que sucedieron en el siglo XVIII y por otras del Pleistoceno superior. Entonces, probablemente la tectónica contribuiría a la elevación. Entonces, tampoco tenemos la certeza 100% de decirlo, ¿no? Y en el sur de Fuerteventura, pues la elevación en relación con el nivel del mar actual era menor que los 3 metros. O sea, pues fundamentalmente se daba en el centro de la isla, en la costa oeste, que hay una meseta de conglomerados fosilíferos sueltos, pues a unos 5 metros de altura, ¿no? En cuanto a la fauna senegalesa, pues sabemos que los Strombus bubonius, siempre vienen asociados con el coral Siderastra radias y con el arpa rósea, que en la actualidad pues pueblan fundamentalmente el Golfo de Guinea. Entonces sabemos que el arpa rósea se desplazó hacia el norte, llegó a Canarias, pero que nunca llegó al Mediterráneo, que lidera la representación de la fauna senegalesa, que exige un intervalo cálido más estrecho que los Strombus, que opone muchísima más resistencia a la migración y que su presencia corresponde al momento más álgido del cambio climático del periodo isotópico marino 5.5. Entonces, por eso se ha elegido
para estudios comparativos sobre la temperatura durante el último interglacial mediante la teledetección. Entonces, en el interglacial, en el periodo isotópico 11.3, pues en mi tesis también vimos que como el océano Atlántico es el único océano que va de norte a sur y pues traza como una vertical perfecta, y que puede haber similitudes a un lado y a otro. Con lo cual estuvimos investigando en la bibliografía que había que se había publicado sobre el estado isotópico marino 11.3, ¿no? Entonces hay publicadas evidencias que había depósitos hace 400.000 años que corresponderían a una altura de 20 metros más sobre el nivel del mar. Y eso había en las Islas Bahamas, en Oahu, en Alaska, en el Reino Unido, en las Antillas holandesas y en las Bermudas. Entonces, en cuanto a las Bermudas, pues ya, bueno, todos somos científicos, entonces cuando uno publica algo, pues llega otro, pues llega aquí la mosca, ¿no? Y entonces tiene que decir, bueno, pues no, a ver si es verdad lo que dice o es mentira, ¿no? Entonces, presentan argumentos en contra, pero en cambio dieron contrarréplica, o sea, que realmente contra los que se metieron, pues callaron a los argumentos que habían presentado en contra, ¿no? ¿Qué pasa en Canarias? Bueno, pues en Canarias está demostrado porque tiene una fauna de carácter cálido en depósitos marinos elevados, por ejemplo en Lanzarote, en Piedra Alta. Entonces, esto nos indicaba que ¿qué era? Era un interglaciar que tenía un episodio violento, con episodios violentos. Luego, la colada con larvas almohadilladas datadas en 421 kiloaños en Gran Canaria, en el Barranco de Cardones, pues eso nos indica que es el inicio del periodo isotópico marino 11 o quizá el subestadio 11.3. Hay la polémica de las Bermudas, que ya os he contado que eran simétricas de Canarias según el eje del Atlántico Norte. Entonces era el principal soporte para demostrar la subida del nivel del mar a más de 20 metros. Entonces, bueno, que este es un argumento que podremos utilizar para la próxima subida si se funden los hielos de la Antártida, ¿no? Entonces, ¿esto era debido realmente a que hubo una tectónica en el periodo isotópico 11.11? Pues no sabemos. ¿O realmente estos depósitos corresponden a un megasumani o corresponden a depósitos serenos? Bueno, pues da la casualidad, señores, que en Canarias se dan las dos cosas, con fauna senegalesa, con unas diferencias que en el yacimiento de Cardones, en la costa de Arucas, están relacionados con el litoral, y en Piedra Alta, o sea, en Lanzarote, están relacionados con fondos que han sido violentados. Bueno, nosotros hemos utilizado, para esto utilizamos una metodología, como les explicaba poco más o menos antes, toda la bibliografía que había en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, el Naturhistorisches Museum Wien de Viena, el Laboratorio de Paleontología aquí en el Departamento de Biología de la Universidad. Entonces, hemos revisado todas las diagnosis originales y las sinónimas como garantía de todos los datos geográficos que teníamos, y hemos realizado un estudio tomando muestras de temperatura y de clorofila en una serie de áreas de muestreo. Este es el dominio geográfico del estudio. Entonces, hemos cuantificado las temperaturas de la superficie del mar, donde los lugares donde estas especies viven en la actualidad, para poder inferir de ello la temperatura alcanzada en los interglaciales mencionados. Se han utilizado bases de datos sinópticos obtenidos por medio de satélites artificiales proporcionados por la División de Robótica y Oceanografía Computacional de esta universidad. El tratamiento de escenas de temperatura superficial del océano y también de clorofila ha consistido en la obtención de síntesis diarias, semanales, mensuales, anuales en todo el Atlántico Oriental desde 1985 hasta el 2009, que hemos manejado como 1.016.000 observaciones diferentes de temperatura, que luego ya lo explicaremos. Se han utilizado una constelación de satélites. Para la temperatura hemos utilizado satélites de 5 bandas, con un infrarrojo térmico para medir la temperatura, con un SWAT de 2.700 kilómetros, con una alta repetitividad, con una resolución espacial de 1,1 kilómetro y con una resolución radiométrica de 10 bits. Y para la clorofila hemos utilizado satélite Sea Width Overview con 8 bandas, 6 visibles y 2 de infrarrojo,
con un SWAT de 2.800 kilómetros, con una alta repetitividad, con una resolución espacial de 1,1 kilómetro y una resolución radial de 10 bits. Entonces, bueno, hemos obtenido, la tesis tenía montones de gráficas que no os voy a aburrir. Más o menos vemos la variación de temperaturas por área de muestreo, con lo cual está claro que todas las demás, Canarias es la de abajo, como veis, malamente conseguimos que tenga 25 grados la temperatura. En la clorofila, pues podéis ver la aportación de clorofila, que tampoco indica mucho. Estos son los promedios mensuales, tanto de temperatura como de clorofila A, que veáis desde 1999 hasta 2007. Y bueno, pues luego ya nosotros, una vez planteado todo esto que planteamos con los estudios precedentes, identificamos las especies. Estaba claro que esta era la Sarcostrea cuculata, estaba claro, la de arriba también es viva, que los ejemplares que había en el laboratorio correspondían a Narpa rosea. Y en cuanto a la meteoceanografía, bueno, pues nosotros sabíamos que, por estudios precedentes, que primero tenían que tener la temperatura necesaria para tener las puestas eran 24 grados centígrados. Entonces, los resultados que nosotros habíamos obtenido era para los meses cálidos 20,77 grados, la temperatura máxima que se daba en Canarias, 23 en el Ban de Arguin y 24, más de 24 en las demás zonas, ¿no? Si aplicábamos el test de Kolmogorov-Smirnov, la distribución era normal, porque los valores eran menores o iguales a 1,5, y la del test de Ullmann-Whitney indicaba que Senegal y Cabo Verde presentaban medias iguales. Esto para la temperatura. Para la clorofila, bueno, pues si había una producción primaria adecuada, pues entonces podía haber mayor, se influiría en el periodo de puesta y en el desarrollo larvario. Entonces, los resultados de los meses cálidos en Canarias no teníamos más que 0,17 miligramos por metro cúbico, mientras que en el Ban de Arguin tenían 6,74 y en Senegal 7,97. Entonces los demás valores eran como muy dispersos. Aplicado el test de Kolmogorov-Smirnov nos daba menor o igual a 1,5, y con el test de Ullmann-Whitney, pues Senegal y Ban de Arguin tenían medias iguales, lo mismo que Guinea y Cabo Verde, ¿no? Bueno, pues las corrientes marinas, todos los que estamos aquí en esta facultad conocemos cuáles son las corrientes marinas que tenemos en Canarias, tanto en el invierno boreal como en la invierno boreal, verano austral, y verano boreal, invierno austral. Entonces llegamos a las conclusiones que efectivamente lo que llamábamos Sarcostrea cuculata era Sarcostrea cuculata, que lo que llamábamos Arpa rosea era Arpa rosea. Entonces, en cuanto a las conclusiones paleoclimáticas, pues vimos que la temperatura en Canarias, con todo lo que habíamos hecho, habíamos recogido datos desde 1985 hasta 2009, la media era 20,44, y en cambio que las estaciones cálidas eran 20,77, o sea que la variación era como muy poca. Las zonas donde el Arpa rosea estaba viva, pues la media era 21,68 en el Ban de Arguin, pero había otras condiciones que sí que permitían el desarrollo de la vida, y el 27,23 en Guinea, y que la media de las estaciones cálidas pues eran 22,59 en el Ban de Arguin y 27,43. O sea que había una diferencia entre 1,82 a 6,66 para el estado isotópico 5,5, lo que modificaba y aumentaba la precisión de los datos obtenidos hasta el presente, que habíamos basado en el Strombus bubonius fósil mediterráneo. Y en cuanto a las zonas de Sarcostrea cuculata, pues los ejemplares vivos de Sarcostrea cuculata se han encontrado en una zona mucho más limitada, solamente ceñida a lo que es el Golfo de Guinea. Entonces, la media de temperatura era de 28,86 en Namibe y 27,23 en Guinea. Y la media de estaciones cálidas era de 23,97 a 26,43. Es la primera vez que se deducen estas temperaturas para el interglacial, en el periodo isotópico marino 11,3, del que solo se conocía al respecto que en depósitos de Alaska de esta edad aparecen alguna especie extralímite, ¿no?, de allí. Entonces, sobre el nivel del mar, pues sabemos que los niveles del mar en el pasado estaban directamente relacionados con la estabilidad geológica de los depósitos, y se ha demostrado que la temperatura era más alta
pues implica un nuevo volumen de hielos que en la actualidad y un nivel del mar más elevado. En cuanto al periodo isotópico marino 11.3, que es donde habitaba la Sacostrea cuculata, pues en el Atlántico de Canarias superaba el actual con una variación anual que como mínimo eran de 2,42 a 3,53 las más altas y como máximo eran de 6,66 a 6,79 las más altas. Entonces esto implicaba la certeza de un volumen de hielos mucho menor y un nivel de mar superior a que el actual. Entonces había como 7 metros que eran debidos a la fusión de los cielos árticos y más de 10 metros que se necesitarían además. Para que cogiera una altura superior a los 10 metros, se necesitarían además la fusión de los hielos antárticos. Esta confirmación a través de este paleoindicador es nueva en relación con todo lo que se ha publicado anteriormente. Y en cuanto al estado isotópico 5.5, pues en el Atlántico de Canarias supera al actual con una variación como mínimo va de 1,24 a 1,82 en relación con las más altas, y como máximo de 6,66 a 6,79. Y en cuanto a la elevación del mar, si consideramos los mínimos, la elevación del mar corresponderían aproximadamente a 7,26 metros, que es más o menos semejante a lo que teníamos en el estado isotópico marino 11.3. Entonces tenemos los máximos de los mínimos, serían 6,42 metros. Y los máximos ya no sería posible diferenciar entre los dos estados isotópicos, los niveles del mar, que estaría porque al menos el MIS 11.3 estaría 6 metros por encima del actual. Bueno, la condición de la clorofila pues pasa más o menos exactamente igual, con las concentraciones se estudió lo mismo. Entonces, pues en cuanto a la presencia en Canarias de estas especies que hemos utilizado aquí como paleoindicadores, estuvo relacionada con sus requerimientos para la reproducción y la dispersión larvaria. Eso está claro. Para que alguien llegue, tiene que tener una reproducción y tiene que haber una dispersión de las larvas que las haga llegar aquí. Las especies de Sacostrea cuculata, que nosotros consideramos aquí, fueron únicamente las africanas, pero están muy poco estudiadas. Entonces, bueno, para tener un punto de referencia, utilizamos lo más cercano posible, que fueron unos estudios de Morton que hizo en el año 1990 sobre los manglares de Hong Kong en el Océano Índico para ver qué pasaba con el desarrollo gonadal. Entonces la temperatura en septiembre allí es de 33 grados con 5, maduran en octubre y la puesta la hacen en mayo y la temperatura es aproximadamente 24 grados con 5. Aquí difícilmente lo conseguimos. En cuanto a la arpa rósea, pues está muchísimo menos estudiada. Su reproducción se acopla a las épocas en que la producción primaria es mayor, lo que suele coincidir con una mayor irradiación solar de las aguas templadas, una elevación de temperatura y una mayor presencia de nutrientes en el agua, pues por aporte terrestre, por lluvias, por afloramientos y demás. Entonces, en cuanto a anticipación climática, teniendo en cuenta lo que hemos visto al principio, pues en las conclusiones de paleotemperaturas, que habéis visto que hemos manejado 1.056.186 datos, confirman lo que dice el panel intergubernamental de cambio climático, los grupos de trabajo, ¿no? Hay una elevación continua de temperatura en nuestros días, que es muy similar a lo que pasó en los dos periodos, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos? Pues aumento de la temperatura, subida del nivel del mar, disminución de la cobertura de hielo marino, va a haber cambios en la salinidad, en las olas y en la circulación de los océanos, ¿no? Habrá una retroalimentación sobre el clima mundial y entonces también habrá impactos en la producción biológica, lógicamente, ¿no? Entonces, si el calentamiento del Niño, o sea, si el calentamiento está relacionado con el Niño, aumenta en frecuencia, ¿qué va a pasar? Que la biomasa del plancton y la abundancia de las larvas declinarán. Los ecosistemas costeros y manglares se verán afectados. Y según las previsiones del cuarto informe del panel intergubernamental de cambio climático, el incremento de la temperatura va a ser de 0,1 grado por década, incluso pudiendo llegar a 0,2. Entonces, pues puede ser que el arpa rósea y otras especies del mismo periodo pueden poblar las Islas Canarias. En cambio, la Sacostrea cuculata lleva un camino geológico de desplazamiento hacia el sur desde el Pleistoceno inferior. O sea, abandona Marruecos, abandona el Mediterráneo, se nos afinca en Canarias, nos abandona Canarias
y nos abandona a Cabo Verde. Entonces, este no retorno durante este periodo isotópico marino de la Sacostrea a las Islas Canarias y a Cabo Verde quiere decir que va por otros derroteros. A lo mejor se va hacia Sudáfrica, pues vaya usted a saber. Bueno, y entonces ahí tenéis pues más o menos lo que puede llegar a pasar, dónde están fósiles y dónde están vivas las dos. Permitirme que ya todo está escrito en este mundo. Entonces ya Cicerón, sobre la naturaleza de los dioses, decía: me resulta más fácil encontrar argumentos para probar que algo es falso que demostrar que es verdadero. Y eso ya lo decía Cicerón. Y luego, si alguno de nosotros, por aquello de la edad, hemos leído a Daniel Defoe en Robinson Crusoe, pues he extractado unas frases que dice: he podido observar a menudo cuán incongruente e irracional es la índole humana cuando se enfrenta a la razón que debía guiarla, a saber, que el hombre no se avergüenza de sus actos, por los cuales con justicia será considerado como un necio, sino de volver atrás, lo cual valdría la reputación de hombres prudentes. Y esto ya lo decía Daniel Defoe en Robinson Crusoe. Con esto quiero decir, voy a hacer un canto a la paleontología. Todo pasa, todo vuelve, la vida es cíclica. Cambio climático existe, existirá. Otro punto es cuál es la incidencia del ser humano. Y entonces, esto es una acción individual, por mucho que digan los gobiernos, por mucho que tengamos. Cada uno de nosotros tenemos que pensar globalmente, pero actuar localmente. Bueno, pues muchas gracias y espero no haberos aburrido. Con esto ya termino. Bueno, ya no queréis ninguna pregunta, sí, dime. Poquito, ¿eh? Mira, en septiembre estuvimos siguiendo un pequeño huracán o una tormenta tropical que hubo en el Océano Atlántico. Se acercó a Canarias, luego se fue hacia Azores, se quedó 17 días. Un huracán de toda regla. Es uno de los más largos de la historia de los huracanes, por cierto. Nadine se llama. Nadine, sí. Luego viene de ahora que Sandy, ¿no? York, etcétera. Bueno, ahí evidentemente cosas que aparentemente tienen que ver con cambios. Cuando se menciona el cambio climático y se habla casi exclusivamente de la emisión de gases de efecto invernadero, la atmósfera, muchas veces no se tiene en cuenta que la atmósfera es un medio muy rápido, porque el aire tiene muy poca capacidad calorífica, etc. Y la Tierra tiene muchísimos mecanismos de feedback. Y estos mecanismos de feedback, claro, a lo mejor llueve, igual va a llover menos en un sitio, más en otro, tienen una cierta capacidad de reajustarse. El problema que a veces no se cita suficientemente, en mi opinión, es el que pasa con el mar. Es decir, por ejemplo, con la corriente termoalina. Cuando hablamos de que los inviernos son fríos, antes había inviernos, primaveras y tal, la responsabilidad es más de la corriente termoalina que de lo que es la atmósfera. Y aquí hay que también agradecer a los paleontólogos que nos proporcionen los proxies para poder estudiar qué pasa, porque es que la corriente termoalina no ha sido siempre así. No. Y en diferentes épocas cambia. Y cambiará. Yo tengo alguna transparencia de la corriente termoalina, pero no la tengo precisamente aquí. En la tesis se habla de la corriente termoalina y de los cambios. El problema al que nos estamos enfrentando no es solamente, no es un problema, es decir, los huracanes están también más asociados a cómo está el mar que a cómo está el aire, digamos. Y en ese sentido, yo creo que no se puede nunca dejar de mencionar este aspecto cuando se habla de cambio climático. Y una cuestión importante es agradecer a la paleontología que por desgracia, en los años 60, los años 50, después de Darwin, ya parecía que la ciencia los condenaba a ser una especie coleccionista de sellos.
Hoy en día, gracias a todo esto, han vuelto a aparecer en escena de la manera más espectacular y además son prácticamente los únicos que hoy en día nos pueden proporcionar datos de cómo era el pasado. En ese sentido, sí que a los paleontólogos, el resto de físicos les debemos de, o de químicos, les debemos de agradecer esta cuestión. Que sí, porque estoy de acuerdo totalmente contigo. Vamos, pero totalmente. Bueno, pues si no queréis nada más, sí. Que te he visto tomar muchas notas, a ver si... No tomo notas, pero porque me gusta. Ah, bueno. Vamos a ver, de estos dos episodios interglaciares que nos comentas, uno de 400.000 años y el otro de 128.000, sí, 400 y 120, sí. Años, son dos interglaciares importantes. Entonces, fíjate que al principio de la conferencia nos pasaste un poco así de lado, rápidamente, lo que son las causas, ¿no? De los cambios climáticos, de temperatura. Entonces, por tus estudios, como ya eres una persona que has trabajado en esto... No, yo nada más he hecho la tesis en esto, ¿eh? Bueno, poco. Entonces, con tu experiencia, ¿a qué asociarías justamente estos dos grandes cambios? Es decir, teniendo en cuenta los ciclos de Milankovitch, ¿los asociarías a un movimiento de traslación de la Tierra acá? No, vamos a ver. De lo que yo he tenido que empaparme para poder hacer la tesis, las teorías de Milankovitch, tenemos, bueno, claro, es que nosotros hicimos un estudio que no lo he contado aquí, lógicamente, porque estudiamos exactamente todo lo que eran los dos periodos isotópicos marinos. La tesis lo tienes y está colgada en la biblioteca, te lo puedes leer, sobre el 5.5 y el 11.3. Entonces, hay como muy detractores de la teoría de Milankovitch y como muy defensores. Hay algunos que dicen que sí, que la excentricidad de la Tierra, que la precesión, que sí, que los cambios orbitales pueden influir. Hay otros que dicen que no, que para nada. O sea, tienes detractores y tienes defensores, lo que quieras. Puede ser que sí influya, pero no hasta el extremo que nos ocasionen tanto cambio climático. Es una cosa más. O sea, el cambio climático no se puede atribuir solamente a una cosa. Es un conjunto de factores. O sea, hay parte que sí, que la excentricidad... Vamos a ver. Yo leí por el periódico, que yo no lo sé, y eso, mira, no lo he comentado yo aquí con los chicos de mi equipo. Yo leí en el periódico que cuando el tsunami de Japón, la órbita de la Tierra, el eje de la Tierra se desplazó 10 centímetros. Lógicamente, nadie está ya hablando de eso. Quizá estos cambios extremos de temperatura que tengamos ahora ¿ha podido influir ese desplazamiento de los 10 centímetros de la órbita terrestre? Seguro que sí. Pues seguro que sí, y a nadie se le ha ocurrido, bueno, supongo que habrá por ahí científicos que ya se hayan puesto a investigarlo, pero evidentemente es un conjunto de cosas. O sea, no podemos decir que solamente influye, pues yo qué sé, la temperatura. Pues no, es que influye la temperatura y muchas cosas más. O sea, porque, no sé, también hay teorías, hay leyendas. Groenlandia, ¿por qué se llamaba Groenlandia? Porque en su idioma original, parezco el de Atrapa un Millón, pues quería decir tierra verde. Entonces, si era tierra verde, ¿eso es porque le dieron un nombre así porque querían o realmente en el pasado no estaba cubierta de hielo? Pues es que, lógicamente, hay montones de causas que nos llevan a eso. Entonces, claro, el tema está... Yo no creo que nosotros vayamos a provocar como ser humano el desastre, ya no. Lo que sí se está viendo que por incidencia... por la presencia del ser humano, y además como somos miles de millones, pues lógicamente lo que se están haciendo son acortándose los periodos interglaciares. O sea, porque lo vamos viendo en la curva que antes os había puesto, ¿no? O sea, yo creo que sí, que va a haber cambio. ¿Por qué? Pues porque en el fondo, y perdonadme la expresión, para nosotros, yo creo que nosotros somos un parásito para el planeta Tierra, que le ha salido. Hay una capacidad de carga, como todo, una capacidad de carga. Y entonces nosotros somos mucho para soportar este planeta. Y encima, lo que teníamos, muchas cosas lo hemos esquilmado. O sea, y como esquilmamos, ¿dónde vamos? Pues dice, bueno, ya claro, como yo dentro de 100 años calvo, pues a mí qué más me da. Pues no lo sé, por eso digo... que hay que pensar globalmente y actuar localmente, cada uno en la medida de que pueda, no sé.
Sí, yo me refería sobre todo que como, por ejemplo, la excentricidad de la Tierra, ¿no? Que cambie justamente el movimiento de traslación es cada 100.000 años, Sí. como uno justamente es 120 y el otro son 400. Digo yo, tendrá que ver con el ciclo de Milankovitch, con la excentricidad de la Tierra. Luego ya, lo que es el movimiento de rotación, como es cada 20.000 años, dije, a ver si habéis estudiado justamente esa relación entre esos 20.000 años de lo que es el giro, el movimiento del eje de la Tierra. Sí, la precesión, sí, relacionar con vuestros niveles. Pues eso no se me ha ocurrido, eso puede ser objeto de una publicación, antes de que te jubiles. De hecho me has dicho que es global, ¿no? Es decir, de hecho, una cosa interesante es que es global, es decir, que el 5,5 y el 11,3 están Bermudas, están... Bueno, sí, claro. Global, ¿no? De que no es particular de aquí. No. No, esto es un problema que no podemos abordar porque es de astrónomos y está ya estudiado y hay gente que sabe bien cómo esto. O sea que nosotros no podemos abordar esos estudios, no tenemos esa capacidad. ¿Sí? Y luego una cosa simplemente ya para terminar, hombre, lo bonito que estáis estudiando vosotros son los interglaciares, es decir, cuando ya hay calentamiento global, ¿no? Pero eso, pensando en nuestros alumnos, yo creo que un gran futuro que hay, sobre todo la gente que hace buceo, que tiene robots y demás, submarinos, es pensar también en todos los depósitos glaciares que ha habido, es decir, todos los que están debajo del agua, que tenemos un montón de depósitos glaciares, esos no están estudiados, ¿no? Están sin estudiar. Todos los que están a 20 metros, a 100 metros, a 200 metros de profundidad, siempre casi todos los estudios es la facilidad, que son los interglaciares, ¿no? Pero faltarían los glaciares respectivos, y eso nos han dado depósitos iguales, que están ahí bajo el agua, ¿no? Y están todos sin tocar y sin estudiar. Pues eso para el futuro. No, digo, bueno, pero hay fenómenos como por ejemplo la pequeñada del hielo en la Edad Media. No, pero sí, claro. Mira, quisiera decirte una cosa. Hubo una paralización de las corrientes. Sí, la termoclina. Y entonces, sobre todo hace 5 millones de años, eso está demostrado por la fauna completamente cálida. Y asociado a eso hay unos depósitos enormes que nosotros hemos relacionado con huracanes y grandes lluvias, como son los depósitos de Las Palmas y otros depósitos muy semejantes que hay en Fuerteventura. Eso sí es una novedad, en cierto modo, y además lo relacionamos y lo publicamos como unos 5 meses antes del huracán ese Nadina que llegó, ¿sí? Cuando yo dije, esto ya ha pasado aquí antes, ¿sí? 5 millones de años, ¿estás diciendo? Sí. Plioceno, estás hablando del Plioceno. Del inicio del Plioceno al final del Mioceno, el paso mío-Plioceno. Que es cuando se cierra Panamá. Sí, una pequeña observación cuando hablamos de que el cambio climático no nos afecta de momento, etcétera. Ciento y pico personas han muerto en Nueva York por la fiebre del Nilo. Un bicho que se ha saltado una barrera climática. Claro. No lo dejo ahí. No, claro, pues como todo, y las inundaciones y todo, pero vamos, un poco también hablábamos antes de las inundaciones, y el problema de las inundaciones, en muchas causas, es que los ayuntamientos, métele mano, da licencia para construir en mitad de un barranco, en mitad de una rambla, y el agua va a su cauce natural, entonces le damos las manos a la cabeza. Pues no. Mira, yo te quería preguntar, estás hablando de cierta homogeneidad en el Atlántico Norte, en el Atlántico en general, que puede ser el resultado final. Estudios recientes del cambio climático dicen que el Atlántico no funciona por igual en todas sus áreas. No, pero lo que nosotros buscábamos era la simetría, o sea, la simetría y en los periodos isotópicos esos. O sea, exactamente los estudios relacionados, porque precisamente para demostrar qué pasaba, para tener un elemento de comparación con otros yacimientos o con otros estudios realizados en el otro lado del Atlántico, por si había una simetría. Pues que ya lleva toda la corriente termoalina y luego toda la incidencia de todas las corrientes. Exactamente, hoy en día Canarias y Bermudas hay varios artículos que dicen que no funcionan igual. Que no funcionan igual, pues... Entonces, eso quiere decir que en algún momento todas esas condiciones tienen que cambiar para que funcionen igual. Eso igual tiene que estar relacionado con la circulación termoalina. Pues probablemente, claro. Es que, como dice Joaquín, la circulación termoalina, bueno, de momento lleva la circulación que lleva. Mira, es que no tengo aquí tengo una transparencia con toda la circulación, pero puede pasar que en cualquier momento, por la elevación de la temperatura del agua, la cosa cambie y se vuelva a parar otra vez, que eso decía aquí mi director, que se podía llegar a parar. La elevación de la temperatura del agua, como digo, que no es homogénea en todo el Atlántico, incluso no es homogénea entre capas.
Es decir, No, claro. la gran aumento de temperatura está la ocurriendo superficial. en las capas más altas, Sí. las más superficiales. Pero lo que se paraliza es la corriente de Canarias. Pero la que se paraliza es la de Canarias, no la termohablina. No, ya. No, pero bueno, yo tengo mis dudas de eso, pero bueno, cuestión de... Digo que hoy en día en Canarias sí está aumentando la temperatura en superficie y inicialmente en los primeros 700 metros. Sin embargo, en el lado oeste no está ocurriendo eso, está aumentando en superficie, pero no está aumentando en la termoclina. Entonces, digamos que hay unas ciertas diferencias que todavía no se sabe exactamente por dónde van a ir. Que es incluso se están poniendo en duda los registros históricos de temperatura con respecto a los de los últimos 10 años, cuando se han puesto en marcha el programa Argo. Porque no se tiene verdadera constancia de que los registros sean suficientemente válidos. Eso también puede pasar, lógicamente. Pero vamos, nosotros ya te digo que nosotros hemos comparado por la literatura en los mismos periodos isotópicos y que decía la literatura, vamos, que yo me he visto millones de artículos. Sí, sí. Pero bueno, ahora pues ahí queda lanzado el siguiente que coja. Vamos a ver, mi tesis no es un final, mi tesis es un inicio. O sea, abrir... Es interesante la cuestión, a mí claro. Lo que más interesante me parece es cómo conseguimos conectar los resultados paleontológicos con los resultados actuales. Eso es lo que a mí todavía me crea te choca. duda. Es la manera de buscar, porque hoy en día se está estableciendo las dudas, porque en los últimos 20 años los aumentos de temperatura son bastante inferiores a los que se pronosticaban con los 50 últimos años. Entonces, si realmente los cambios, los resultados paleontológicos nos inclinan a creer a que esto va a tener una tendencia continua, no sé si exponencial o lineal, como queramos ver el resultado, depende de los modelos. La cuestión es buscar la manera, o creo que está ahí, en conectar los resultados paleontológicos con los datos con los datos actuales, claro. A ver, en principio, vamos a ver, mi tesis se trató de eso, pero vuelvo a decir lo mío, mi tesis no cierra un campo de investigación, mi tesis abre, es una apertura, esto es lo que hay, el que quiera que coja el testigo y que continúe. O sea, a ver. Yo quería decir que es una cuestión de precisión en el lenguaje. En realidad nosotros tenemos unos fósiles que muestran que aquí había una temperatura, porque lo lógico no es pensar que el fósil haya cambiado de decir era frío y ahora soy caliente, ¿no? Sino que lo que ha cambiado son las circunstancias ambientales. Entonces la presencia de fósiles del Golfo de Guinea y del Caribe, porque algunos también viven hoy día en el Golfo de Guinea y en el Caribe, en los dos lados, por ejemplo la Siderastrea radians, que es un coral y que aparece fósil aquí en Las Palmas y en otros sitios del archipiélago. Entonces, la presencia de esa fauna indica que la temperatura aquí era mayor, lo cual se relaciona con toda probabilidad y como explicación más posible, en lo que podemos ver ahora, que con una paralización de la corriente de Canarias. Y si no paralización total, al menos que la corriente de Canarias diera la vuelta más arriba, más al norte de Portugal, puesto que parte de esta fauna ha entrado también en el Mediterráneo. Es lo que se llama allí la fauna senegalesa, ¿sí? Anteriormente había entrado fauna del Ártico, con unos fósiles también, que son la ciprina islándica y la hialina báltica, por ejemplo, que era lo que los italianos llamaban ospiti nordici, ¿sí? Los huéspedes del norte. Y luego viene la fauna senegalesa. O sea que hay una clarísima cambios en el Mediterráneo, en la entrada, en la puerta del Mediterráneo. Y nosotros que somos la jamba, podríamos decir, sur de esta puerta del Mediterráneo, pues aquí hay estos testimonios. Eso, repito, lo más probable es que indique que hay una paralización de la corriente de Canarias.
Ahora, la relación que haya entre la corriente de Canarias y las profundidades, eso yo desde luego no tengo ni idea. Eso es cosa de oceanógrafos, ¿no? Está hablando de los primeros 700 metros de agua que no... Estas son las superficies. Estamos hablando que esa masa de agua que tú estás identificando como superficial se genera principalmente por los procesos de ventilación en el invierno. Entonces, eso es lo que caracteriza realmente la temperatura que va a tener y la salinidad que va a tener la masa de agua. Nosotros hablamos solamente de la SST, es decir, de la Sea Surface Temperature, ¿sí? Es decir, de la temperatura superficial, que es la que se capta desde el satélite. En el Golfo de Guinea, lo interesante de esta fauna que hemos visto viva es que son muy superficiales, es decir, no se dan a más de 10 metros de profundidad en el mar, son realmente litorales, ¿sí? Lo que pasa que esta relación de temperatura del satélite es la única posible de momento, ¿sí? Ahora, cuando se hagan expediciones al África y se vaya a cada sitio poniendo el termómetro, que yo lo he puesto en algunos sitios, en algunos puntos, son 30 grados el agua, 30 grados, 32 grados, pero eso es otro trabajo, eso hay que desplazar equipos a los sitios, hay que hacer todo. La ocasión de aprovechar la información de las temperaturas superficiales desde el satélite para aplicarlas a esto. Que la aplicación no es correcta, pudiera ser. No, yo no estoy diciendo. No, quiero decir que de momento hemos usado un arma. Sí, no, yo por si acaso. No, a mí me interesaba conocer, ya que de los resultados paleontológicos sale que hay una cierta homogeneidad entre las dos costas, y justamente yo llevo trabajando en la comparación de las dos costas tiempo. Es algo que me resulta... Bueno, la homogeneidad es solo en la altura de los depósitos sobre el nivel del mar, no en la fauna. ¿Sí? Es decir, el mar estuvo más alto, 20 metros en las Bermudas, 20 metros en Canarias. Al mismo nivel. Sí, ahora, ¿cómo era el mar en las Bermudas? Eso lo dirá el estudio de la fauna de las Bermudas y tal y todo eso, y las relaciones que tenga. Y si hay fauna en común, hay fauna fósil en común, pero tenemos que ir más atrás del Plioceno. Ahí sí hay fauna en común, no solo con Bermuda, sino con todo el Caribe y con toda la zona de Panamá. Previo al cierre, teóricamente hubo una masa de agua superficial que llegaba, bueno, la niña que cruzaba todo el Pacífico, mojaba esas costas y llegaba posiblemente a Canarias. No se sabe, hay muchísimos modelos, pero lo que sí se sabe es que hay fauna fósil, la misma en Canarias que la que te encuentras en Panamá y que la que te encuentras en Caribe, siguiendo una línea. Pero claro, hay que tener la visión del pasado. Es decir, él habla de hace 4 millones de años, 5, y yo hablo de hace 420.000 años. Entonces, lo mismo que nosotros tenemos más o menos una situación de saber que un romano 2000 años, que el medievo 1100 años, que los asirios, lo mismo hay que tener de todos los episodios de los cuales hay depósitos. Es decir, no es la situación geográfica solo, sino hay que situarlos en el tiempo, y no son todos del mismo tiempo, por supuesto. ¿Sí? Un comentario que yo creo que el problema es un problema sobre todo conceptual, ¿no? Porque realmente cuando hablamos de cambio climático, cuando uno ve, por ejemplo, la gráfica que pusiste antes, los últimos 400.000 años, con 4 periodos glaciales y 4 interglaciales, y que ocupa prácticamente 1,5 metros, la historia de la Tierra tiene 37 kilómetros de longitud. Si la gráfica tuviera escala, eso quiere decir que hemos estado sometidos siempre a este tipo de oscilaciones, ¿no? Si le llevamos al caso actual, ¿no? Yo creo que la diferencia entre un periodo glacial y un periodo interglacial es tener ahora mismo encima del cogote 3 kilómetros de hielo o no tenerlo, ¿no? Quizás el término cambio climático, desde mi punto de vista, ¿no? Cuando ve la gráfica estamos prácticamente al final de lo que sería esa curva, ¿no? Podemos hablar mejor quizás de tropicalización, porque para mí el cambio del clima es una cosa como mucho más severa, más bruta, ¿no? Un meteorito, o el otro día lo que estaba viendo de un reportaje de televisión, las famosas trampas en Siberia, que generaron eventos, en este caso vulcanológicos, que duraron durante cientos de años y que cambiaron realmente el clima. Realmente cuando hablamos de cambio de clima yo creo que es un término bastante
no sé, pretencioso por parte del ser humano, porque lo que estamos realmente ahora mismo viviendo son pequeños cambios, tropicalizaciones, en el término que quizás me gusta utilizar, ¿no? Porque entiendo o asumo, ¿no?, que el cambio climático quizás sería algo como mucho más bestia, ¿no?, en el sentido de lo que es el efecto que Mira, genera sobre la comunidad. desde hace 20 millones de años el clima hace más o menos así. ¿Sí? Y hace 2 millones de años. ¿Sí? Y hace 400.000 años. Sí, otra vez. ¿Sí? Exactamente. Y cada vez ha ido más alto. O sea que puede ahora que subamos más todavía que los dos anteriores, más altos y más cortos. ¿Sí? O sea, parece como si la Tierra hubiera pasado un astro alrededor de ella y hubiera empezado a bambolear un poco, hubiera pasado algo. ¿Sí? Porque ya te digo, es así, así, y luego otra vez las oscilaciones fuertes pero bajas con respecto a las otras. Tú me estás hablando de las oscilaciones Sí. interglacial-glacial. Sí. Sí. Pero lo que tenemos ahora mismo es precisamente el puntito que aparece al final de la gráfica, que es un puntito en el que las condiciones están cambiando mínimamente un grado cada 20 años. Sí, claro, nosotros estamos aquí en un punto. Personalmente pienso que lo del cambio climático hace 20.000 años que está subiendo el nivel del mar. ¿Sí? Entonces, yo creo que lo del cambio climático político es un poco la hormiga montada en el elefante. O sea, el cambio climático no hay quien lo pague. Entonces, como para el entorno, Lo te que pasa. pregunto, ¿no sería más correcto hablar, de, por ejemplo, de tropicalización más que de cambio climático, que quizás se refiere a otro tipo de eventos que ocurren a escalas espaciotemporales diferentes y para nada a las que estamos ahora mismo considerando? Hombre, tropicalización aquí en Canarias, Sí. pero en el resto del mundo no. Suecia no sé. ¿Sí? Sí, está claro. Aquí clarísimo. Precisamente por eso es interesante las Canarias, porque están a medio camino entre el Ecuador y el polo. ¿Sí? En el polo siempre es frío, más frío o menos frío, pero siempre es frío. Y en el Ecuador siempre hace calor. Pero las Canarias están en una posición en donde se registran los cambios climáticos y además con la fortuna de que quedan atrapados por coladas de lavas que se pueden datar. Eso pasa en pocos sitios de la Tierra. Yo quería hacerte una pregunta muy rápida sobre el tema de los depósitos. En Madeira, es que no sé si al final en la tabla encontraron en Madeira también estos depósitos. Sí. Sí, Sí. no, era para saber si la altura, si los cambios, ¿no? Sí. O los cambios de temperatura del agua llegaban también hasta, hasta Madeira, ¿no? Hasta el norte. Por supuesto. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna curiosidad más? Bueno, pues yo a los que estáis estudiando y estáis haciendo las tesis o las tesinas, pues que os animo a que sigáis adelante y que es bonito investigar, ¿eh? Es como tener un niño pequeño que le vas alimentando. Dime. ¿Puedo hacer una precisión? Sí, querido. Los animo, pero a que hagan tesis en paleontología. Bueno, claro, por supuesto. Eso está claro. Ya sabéis, todo lo que tenemos en el presente viene de lo que tuvimos en el pasado, y todo lo que hagamos hoy repercutirá en el futuro, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Los bravos de mí.